en intentar de que todos se conviertan en científicos o elijan carreras científicas, sino de generar las bases para que sean ciudadanos capaces de conocer la ciencia, tomar decisiones a partir de la ciencia y, y así, ¿no es cierto?, tener un mejor futuro y un mejor desarrollo en todo nivel. Por lo tanto, estos elementos que son naturaleza de la ciencia son los que dicen ser los focos mínimos, básicos, generales que siempre debemos incorporar en nuestras clases de ciencia. Entonces, cuando hablamos de qué es la ciencia, entendemos que, ¿no es cierto?, que es una manera determinada que nos permite comprender lo que es el mundo natural y que nos permite, ¿no es cierto?, expandir nuestra curiosidad que es innata, con la que nosotros nacemos, y nos permite conectar también todo nuestro pasado, lo que ha sido nuestro pasado con nuestro presente, ¿ya? La ciencia se basa en la premisa de que nuestros sentidos y las extensiones de estos sentidos, mediante el uso de instrumentos, pueden darnos información precisa sobre nuestro entorno, ¿ya? La ciencia sigue unas reglas, entre comillas, como sale de la PPT, muy determinadas, entre comillas, porque, claro, no hay unas reglas específicas, pero sí son convenciones, ¿no es cierto?, que asumimos que son muy determinadas y sus resultados se someten siempre a comprobación, ¿ya? Y si es necesario, a revisión continua. Eso es uno de los elementos básicos del trabajo de la ciencia. Obviamente con una, también no se excluye la creatividad y la imaginación, como conversábamos la semana pasada con los estudios de Semmelweis, que también son un añadido y parte importante del trabajo de la ciencia. La ciencia siempre se hace 3 preguntas básicas y que todas las áreas y todas las ramas científicas trabajan en base a ello, que es, por ejemplo, ahora tenemos el Perseverance en Marte, ¿no es cierto?, recogiendo rocas, como también recogimos hace algún tiempo en la Luna, el físico nuclear que bombardea los átomos, el biólogo marino que describe una especie recién descubierta, también un paleontólogo que está, ¿no es cierto?, haciendo excavaciones de fósiles. Estamos preguntando qué es. También la ciencia se pregunta cómo funciona, ¿ya? Cómo funciona, por ejemplo, el comportamiento de las partículas de los átomos, cómo funciona el alateo de un ave, o cómo nadan las ballenas, también comparando los efectos, por ejemplo, de las rocas de la Luna con los efectos de las rocas terrestres. Siempre estamos haciendo esas preguntas. Y finalmente, ¿cómo llegó a ser como es? Que finalmente todas las ramas de la ciencia tratan de reconstruir la historia de sus objetos de estudio, tanto si dichos objetos son rocas, son partículas, sean organismos marinos, sean elementos microscópicos, no sé, todo, digamos, fluye y se da vuelta en esta pregunta: ¿cómo llegó a ser así? La ciencia siempre trabaja de un modo específico, ¿ya? Y el propósito de la ciencia es comprender nuestro universo, porque, digamos, entenderlo como nuestro entorno, como todo lo que nosotros conocemos, ¿ya? Y por lo tanto, una de las cosas más importantes de la ciencia es que nos da esta libertad de explorar y maravillarnos con lo que ella nos puede entregar. Sin embargo, para maximizar la probabilidad de lograr cosas que estén bien hechas, la ciencia sigue unas directrices que nosotros consideramos que son sensatas, ¿ya? Trabajar con sensatez. Y por lo tanto es importante tener en cuenta estos 3 principios que salen ahí en esta PPT. La primera es que la ciencia se basa en datos del mundo natural, que se examinan y se interpretan de manera lógica. Segundo, que la flexibilidad creativa es esencial en el pensamiento científico. Sin embargo, la ciencia sigue un proceso que se guía por ciertos parámetros, por lo tanto la creatividad tiene que funcionar a partir de ciertos parámetros. Y el tercero es que la ciencia está imbuida en la cultura de su tiempo, ¿ya? Es decir, comprender cómo trabaja la ciencia nos va a permitir distinguir fácilmente la ciencia de lo que no es ciencia, algo que es muy importante hoy en día. Bueno, la ciencia tiene principios y particularmente vamos a hablar de 2 principios.
La primera es que la ciencia trata de explicar el mundo natural y sus explicaciones se comprueban utilizando datos del mundo natural. Sabemos, por ejemplo, que las aves o que los peces existen en la naturaleza y por lo tanto entran dentro del ámbito del estudio de la ciencia. Por el contrario, como está aquí en la presentación, los elfos, los duendes, aunque es divertido leer sobre ellos, conocerlos o tenerlos como macetas, ¿no es cierto?, fuera de la casa, sabemos que ellos no habitan en el mundo natural, por lo tanto no son sujetos de estudio de la ciencia, ¿ya? Cualquier conocimiento científico, la base de él es recoger observación de la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que se escape de ella no es parte del estudio de la ciencia. Y el segundo principio es que la ciencia supone que podemos conocer el mundo natural reuniendo datos mediante nuestros sentidos y extensiones de ellos, ¿ya? Nosotros podemos, por ejemplo, observar una roca directamente sin ningún instrumento especial, pero utilizando tecnología seguramente vamos a poder expandir nuestros sentidos humanos y observar fenómenos que son invisibles, que por ejemplo la electricidad, los campos magnéticos, también por ejemplo nos han permitido los instrumentos observar bacterias, galaxias lejanas, ¿ya? Es decir, tenemos nuestros sentidos y además nosotros hemos ocupado un instrumento especial que nos permite abordar la extensión de la naturaleza en los objetos que podemos abordar en la ciencia. Por el contrario, un contraejemplo de este punto podría ser las apariciones paranormales o las alucinaciones, ¿no es cierto?, que pueden parecer reales, pero no surgen de nuestros sentidos, pues, y ni siquiera son capaces de poder abordarlos a partir de extensión de instrumentos. Por lo tanto, no son parte, ¿no es cierto?, de la ciencia, este tipo de elementos, ¿ya? Por lo que podemos concluir que los datos, ¿no es cierto?, siguen siendo un material básico del trabajo científico y no la especulación. También reconocemos que la ciencia es un proceso, ¿ya?, donde las ideas científicas se desarrollan mediante el razonamiento. Esto quiere decir que las inferencias, nosotros lo vimos la semana pasada, las inferencias son conclusiones lógicas basadas en hechos que son observables. Buena parte de lo que nosotros sabemos por los estudios científicos se basa en la inferencia a partir de datos, tanto si el objeto de estudio puede ser una estrella o un átomo, ¿no es cierto? Y esto se ejemplifica en que ninguno de nosotros ha visto nunca el interior de un átomo, pero sabemos lo que contiene por lo que inferimos a partir de los datos que hemos recopilado del átomo. O ninguno de nosotros tampoco ha vivido en el tiempo profundo, ya en la era cenozoica, paleozoica, ninguno de nosotros. Pero sin embargo tenemos datos que nos permiten inferir cómo o qué ocurrió en cada una de esas épocas. El segundo punto es que las afirmaciones científicas se basan en la comprobación de las explicaciones mediante observaciones del mundo natural y el rechazo de aquellas que no pasan la prueba, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que las explicaciones científicas se evalúan usando datos del mundo natural que pueden provenir de varias fuentes. Un experimento, por ejemplo, comparativo de laboratorio, un estudio de características anatómicas, registros de radiación del universo. Entonces, a partir de ello, si las explicaciones no concuerdan con los datos, se rechazan, o se modifican, o se vuelven a comprobar. ¿Ya? Ese es un elemento básico del trabajo de la ciencia, el proceso de la ciencia. Otro punto es que las afirmaciones científicas se someten a revisión externa por especialistas y a replicación, ¿ya? Es decir, esto es una parte esencial de las iniciativas de la ciencia.
esto de la revisión, porque permite legitimarla y darle validez en todos los campos. Así que eso también sería un elemento muy, muy relevante. Otro punto es en el ámbito de las ideas, la explicación más simple lleva la ventaja. A este principio se le conoce como parsimonia. Yo no sé si lo han escuchado, pero este también es un elemento bien clave en el trabajo de la ciencia y que ojalá se mantenga siempre o ustedes puedan entregarlo a sus estudiantes en las escuelas. Y que trata básicamente en que, por ejemplo, si yo tuviese que explicar, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, acá podemos observar que se ha observado que los caracoles, los calamares, los pulpos y la sepia revelan un parecido básico en sus formas corporales. ¿Ya? Se sabe, por ejemplo, que la concha del Nautilus y todos esos parientes que están extintos de los amonites son muy similares a las conchas del caracol que tenemos aquí. Al examinarlos detenidamente, también podemos observar que los tentáculos de los pulpos, por ejemplo, son como los pies modificados de los caracoles. ¿Ya? Y también que algunas partes de los estómagos de estos seres vivos también son muy parecidos y que tienen la misma disposición. Aquí se puede observar. Entonces, cuando hablamos de esto de que en el ámbito de idea la explicación más simple lleva la ventaja, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que una persona puede llegar y puede explicar este parecido, diciendo que estos animales han adquirido estos órganos que son equivalentes de forma independiente a través de una serie de coincidencias que son asombrosas. Es una mera coincidencia. Cada uno por su lado ha tenido esta evolución y ha hecho que tengan estos órganos tan parecidos. Pero sin embargo, la explicación más posible es que estos animales heredaron órganos similares de un antepasado que es común. Eso vendría a ser la parsimonia, es decir, una explicación más verídica o más simple que pensar en una situación muy azarosa y buscar, ¿no es cierto?, elementos que sean muy excepcionales. Y por lo tanto, también a los científicos esto también es un trabajo que orienta sus investigaciones. Generalmente las explicaciones más simples van a ser siempre las que van a llevar la ventaja. ¿Ya? Entonces, ante dos ideas, siempre la que sea más simple puede ser la más factible. Otro punto importante y que también es una caja que generalmente los profesores llevan a cuestas es la caja del método científico. Y vamos a decir que el método científico no existe. ¿Ya? Cuando nosotros vemos cómo se realiza la ciencia a todo nivel, generalmente escolar, cuando vamos a una feria científica, nosotros podemos ver siempre, por ejemplo, este método bien estructurado. Pregunta, hipótesis, método, datos, conclusiones. Todo eso metido sería nuestra caja del método científico. Pero muy pocas veces los científicos hacen su trabajo de esta manera, bajo esa lógica. ¿Ya? El realizar ciencias involucra en general continuas observaciones, realizarse muchas preguntas durante todo el proceso, generar una multitud de hipótesis y más observaciones. Y lo más importante es que casi nunca en la ciencia se concluye o se prueba algo. Y por lo tanto, eso también es algo que debiésemos intentar cambiar o ir entregando a nuestros estudiantes. ¿Ya? Que este método, el método así como receta de cocina, en la ciencia en general no existe, ¿ya? Sino que es mucho más dinámico. Incluso muchos investigadores que trabajan en ciencias históricas trabajan de formas muy diferentes, ¿ya?
donde las preguntas, la investigación y la formulación de hipótesis se realizan en cualquier orden del proceso, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos que tratar de salir un poco de esta caja del método científico. Otro punto es que las teorías son fundamentales para el pensamiento científico, ¿ya? Es decir, las teorías sabemos que son explicaciones globales que van a dar sentido a algún aspecto de la naturaleza o de nuestro entorno, que se basan en datos, que permiten a los científicos hacer predicciones válidas, que se han probado de muchas maneras, ¿ya? Sabemos que las teorías se confirman, se van a sustituir o se van a modificar a medida que aparecen nuevos datos y proporcionan a los científicos los marcos o, digamos, la cancha donde va a trabajar. Y eso es muy diferente a lo que dice el diccionario, por ejemplo, en la primera acepción, que es una conjetura suposición. Es decir, para nosotros teoría en ciencia tiene una definición o un componente muy distinto, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la teoría celular, la teoría gravitacional, la teoría de las partículas, la teoría evolutiva, la de la evolución, ¿ya? Y todas ellas son ideas entre las cuales los científicos van a probar hipótesis específicas, ¿ya? Pero no son conjeturas, ¿ya? No, digamos, no tiene relación con esta definición del diccionario, de la primera definición de lo que es la teoría para la ciencia, ¿ya? Porque, y eso es muy importante porque nuestras teorías, lejos de ser una conjetura o una suposición, en ciencia es una teoría, es una explicación basada en datos y por lo tanto que tiene una alta consistencia interna y que está muy probada, lejos de lo que sería la primera definición del diccionario. Otra característica de la ciencia son que las conclusiones de la ciencia son fiables, pero provisionales. Y aquí también debemos tener claridad que el término provisional también nosotros no lo explicamos, no lo vamos a entender como comúnmente se entiende, ¿ya? La palabra provisional en ciencia no va en el sentido de que son temporales hasta que aparece la respuesta correcta. No es ese sentido, sino que el contenido y los objetivos y el razonamiento de la ciencia están bien fundamentados, siempre están bien fundamentados y son provisionales en el sentido de que son temporales, perdón, son provisionales hasta para que sean puestas en escrutinio, es decir, siempre están dispuestas para que las personas las puedan demostrar. Entonces, como siempre está en escrutinio, nosotros hablamos que son provisionales, porque están ahí, pero no es porque estamos esperando una explicación verdadera, ¿ya? Como podría también pensarse en la definición del diccionario. Nosotros siempre estamos esperando más datos y en base a esos datos vamos haciendo un escrutinio de estas conclusiones, de estas ideas para ver si siguen o no siguen, ¿ya? Lo otro es que la ciencia no es democrática, es decir, todo lo que la ciencia realiza no está sujeta al escrutinio del voto, sino que están sujetas al escrutinio del pensamiento, de la lógica y del razonamiento. Y por lo tanto, cuando hay alguna idea de ciencia, no es que se vote, ¿ya? Sino que se pone al escrutinio de colegas o de expertos de la misma área para que puedan ver los datos y finalmente ver si es cierto o no. La ciencia no es dogmática, es decir, nadie puede pedirle a la ciencia que acepte una idea solamente por la fe, sino que siempre está, ¿no es cierto?, basada en datos y evidencias que tienen que comprobarlo. La ciencia no toma decisiones morales ni estéticas. La ciencia está realizada por seres humanos, lo sabemos, y podemos saber que, por ejemplo, una flor, por ejemplo, una parte de una flor, podemos ver sus características de parentesco, de ADN, anatómica, sus fósiles,
pero no podemos afirmar científicamente si esta flor es más bonita que otra. ¿Ya? La ciencia no aborda esos escrutinios. Lo otro es que la ciencia no es siempre un camino directo hacia la verdad. Y esto también es muy complicado porque gran parte de la ciudadanía mantiene este pensamiento, que piensan que asumen que la ciencia es la verdad. Y no siempre es un camino directo hacia la verdad, ¿ya? A pesar de los intentos meticulosos que se realizan, la ciencia a veces avanza no de manera directa, sino que da vueltas, da tumbos, se sacude, ¿ya? Por ejemplo, ahí en la PPT ustedes pueden ver que antes que Galileo desafiara el sistema, el geocentrismo, este modelo, era la norma en la humanidad, ¿ya? Esto persistió durante siglos hasta que finalmente la gente aceptó que la Tierra no es el centro del universo, ¿ya? Y esto fue una propuesta científica. Entonces, por lo tanto, no podemos decir nunca que la ciencia es el camino a la verdad. La especiación, por ejemplo, que también se escribió como un proceso gradual, pero nosotros en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha comprobado, por ejemplo, que en determinadas condiciones la especiación puede ocurrir relativamente rápido. Entonces, todas esas ideas que van avanzando, digamos, nos vamos acercando a mejores explicaciones, pero no podemos hablar de que la ciencia va directo siempre a la verdad, ¿ya? Otro punto es que la ciencia se corrige a sí misma. A veces nosotros también somos humanos, las personas cometen errores y los científicos también se ven envueltos en corrientes o ideas que lo llevan, ¿no es cierto?, por caminos que no son los adecuados. Y es la misma comunidad científica la que corrige estos errores, dirige las direcciones equivocadas, aunque puedan tardar años, siglos en hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, en los últimos 100 años, los libros de texto han pasado de agrupar los organismos en 2 reinos a pasar a 3 reinos, después a agruparlos en 5 reinos, hasta últimamente representar la vida conectada a 3 dominios. ¿Ya? Entonces, todo esto han sido planteamientos científicos que se han ido corrigiendo a partir de la evidencia y de los datos. ¿Ya? Entonces, es muy activa, tiene mucha plasticidad también la ciencia. Y por último, la ciencia existe en un contexto cultural y por lo tanto la ciencia está realizada por personas, por seres humanos. ¿Ya? Es un esfuerzo humano. Y por lo tanto, los científicos presentan todas las debilidades humanas. Lo que podría ser, por ejemplo, de enamorarse de las propias hipótesis, ¿ya? Y quedar ahí atados a ella. Hay algunos científicos que incluso se han negado a considerar nuevos datos o los conflictos de sus ideas, y un caso que es muy ejemplificador es el caso de la fusión fría, que en la década de los 90, ¿no es cierto?, apareció como la gran esperanza de la humanidad de obtención de energía, donde unos científicos proponían, ¿no es cierto?, la idea de generar energía a partir de choques, de fusiones nucleares a temperatura ambiente, a bajas temperaturas, lo que constituía una idea que fue muy potente en esa época, pero que sin embargo la fusión fría, a partir de sus experimentos, nadie después pudo replicar esas experiencias, es decir, lo que ellos propusieron en sus experimentos, después nadie lo pudo replicar. Por lo tanto, se determinó que habían tenido algunos errores en el proceso, los cuales no habían documentado, y por lo tanto ese tema de la fusión fría, que era la gran esperanza para la humanidad, quedó solamente en eso, en una hipótesis, porque estos científicos se enamoraron de su hipótesis y no la comprobaron lo suficiente. Y también quedar cegado por las ideas preconcebidas. Nosotros hace un siglo, ya, que los seres humanos vienen relatando, por ejemplo,
a nuestros antepasados, los primeros seres humanos en el planeta, como encorvados, con las piernas flectadas, ¿no es cierto? Pero con un cerebro capaz de, por ejemplo, de manejar el fuego y manejar herramientas. Eso hace un siglo, ¿no es cierto?, que se describe así. No obstante, han habido hallazgos de la ciencia últimamente, como el Australopithecus afarensis, que fue uno de los últimos, digamos, descubrimientos de la ciencia del hombre más primitivo que nosotros podemos ver de nuestra línea evolutiva, y se ha comprobado de que tenía piernas muy parecidas a las nuestras y que caminaba erguido. Entonces, y que sin embargo su cerebro era un poquitito más grande que el de un chimpancé, es decir, era muy pequeño en comparación. Entonces, el avanzar de estas ideas preconcebidas que tenemos a nuevas ideas que la ciencia, ¿no es cierto?, a partir de datos y evidencias que se entregan, es algo muy, muy importante en el trabajo de la ciencia. Entonces, esos serían algunos elementos que son importantes de entender y de traspasar siempre que nosotros hacemos clases de ciencia en el aula, para la alfabetización científica de todos, no solamente de los 2 o 3 estudiantes que vamos a tener que van a elegir carreras de ciencia científica para su futuro. ¿Ya? Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que con esto hacemos ya el cierre de lo que es el trabajo de la primera unidad del programa de estudio de naturaleza de la ciencia, de estas grandes ideas que este PPT por supuesto se los voy a pasar. Entonces la actividad 5, que es la que teníamos pendiente, es la que yo se la voy a dejar esbozada ahora, para que la puedan realizar. No la van a realizar ahora, ¿ya? Lo que sí es que les voy a pedir algunas cosas, pero la vamos a dejar esbozada para que la hagan después en tranquilidad para la preparación de la entrega de su portafolio de evidencia, ¿ya? Entonces, a partir de lo que yo les he comentado ahora como cierre global, y lo que, como Camila me había comentado también, que ustedes han visto este tema reiteradas veces y conocen, entonces ustedes ya están en la posibilidad de dar respuesta a sus estudiantes en el aula a preguntas que tienen que ver con la visión de ciencia, y que ustedes como profesores van a tener que enfrentar y van a tener que enviar el mensaje que esperamos, ¿no es cierto?, que sea adecuado a lo que es la ciencia y cómo trabaja la ciencia. Entonces, para ello, acá tenemos una clase con 8 estudiantes que tienen preguntas, y esas preguntas se las van a responder ustedes. Entonces, como ustedes van a tener que responder, cada uno de ustedes tiene que responder 4 preguntas. Son 8 estudiantes, cada uno tiene que responder 4 preguntas. Y las preguntas tienen que ser al azar, por lo tanto, ustedes me van a decir cuáles son las preguntas que ustedes van a querer responder. Me lo pueden, es de la A a la H, ¿ya? Es por el nombre de los estudiantes, ¿eh? Alberto, etc. Tienen sus nombres, entonces por eso son las letras. Entonces ustedes tienen que elegir 4 de estas letras, y yo ahora les voy a consultar y ustedes me van a decir cuáles son las que ustedes van a contestar. Gabriel, ¿estás ahí? No está Gabriel. No hay ningún Gabriel en el curso. Ah, perdón, Bastián Gabriel. Bastián, sí está, ¿o no? Sí, ahí está, el celular. Sí, siempre está, pero casi siempre tiene problemas con su Dígame. micrófono. Ahí está. Bastián, ¿cuáles van a ser las preguntas que vas a contestar? 4, de la A a la H, Eh, al azar. Después no se pueden cambiar, ¿ah? Las que elijas las 4 son las 4 que tienes que contestar. la, la D. A ver, voy a poner de nuevo la pantalla Sí, por favor. para que vean. ¿Qué diferencia hace? No sé, por la cara del estudiante. Ya, Sí, sí, a ver. Bastián, ¿la H? No, no, ¿Cuál no, más? No. la D.
La D, ¿cuál más? La chica del pelo naranjo. D, La E, E, la G y la H. la G y la H. La H Ya. se ve peluda. No Gerald, importa, vamos nomás. Gerald, ¿Sí, profe? dime tú, ¿cuáles van a ser tus respuestas? A ver, igual elijo la G, ¿Ya? la A, la B, ¿Ya? la E. Listo, ahí están las tres. G, A, B, E. Mm, Vayan anotando porque ustedes para que sepan cuáles son las que tienen que responder, ¿ya? Dejen ahí anotadas sus respuestas. ¿Qué pasa con los compañeros que no están? Yo les voy a enviar sus preguntas. Vale. Valeria, bravo. Disculpe, una consulta. ¿Son 4 o son 3 preguntas? Cuatro. Ya. La B, ¿Ya? la C, ¿Ya? la D, La D de dedo, ¿sí? Y la ¿ya? G. Y la G. Alexis, ACFH. C, F, H. Valeria, Oh, B, C, E, G. listo. Javiera Cancino, Javiera Cancino está. No. Javiera no vino a las últimas clases. La Javiera Cortés, Yo quiero, les tengo que anotar, la D, la ¿ya? H, la F y la A. Perfecto. Francisco Cortés, El Pancho ya no está con nosotros. vale. Ya no está. Diego Cortés. El la Diego parece que tenía A, problemas. Ahí está. ¿Ya? sí, estoy aquí. La A, la C, la E y la G. Ya. Kelmis, esta es Kelmis, no. Profe, por lo general tiene problemas con su computador. Ya, Kelmis, después si tiene problemas con el computador, por el chat también me puede mandar las letras. Sí, puede en este momento. Catherine Flores, La A, ¿ya? la E, la F y la G. Ya. Camila Fredes, La A, la D, ¿ya? la E y la G. La A, la D, la E, la G. Sí. Alejandra Fredes, La A, B, C, D. Valentina Ledesma, La G, ¿ya? la C, la A y la E. Perfecto. Nicole Olivares, no está Nicole. Benjamín Sepúlveda, B, D, G, H. Carla Tapia, La A, C, F, H. perfecto. Javiera, ¿Yo, Tapia, Cancino? Tapia. No, la Javi tampoco está en la... Javiera Cancino, Javiera Cancino, Sí, dígame la suya. sería la A, la G, la C y la E. Ya. La Javiera Tapia no está entonces. No, ya no. Eliezer, tampoco está. La D, Ya, la G, la F y la E. perfecto. Y Camilo, La A, la B, la C y la D.
ABCD. Ya, súper. Ya, yo esto se las voy a enviar a la PPT con las preguntas. Constanza, dígame. Profe, no me tienen la lista. Ay, Constanza Hernández. Sí, lo tengo acá, Constanza. Lo que pasa es que cambié de hoja. Constanza, dígame sus letras. La C, la H, la A y la D. Ya, perfecto. Ya, yo les voy a enviar entonces esta tarea. Bueno, va a estar el PPT donde van a estar todas las preguntas. Así que ustedes ahí pueden sacarla, pero las vamos a revisar rápidamente. Les comento que hay un comodín. Hay alguna persona que en vez de hacer 4 va a tener que hacer solo 3. Porque hay una pregunta aquí que está comodín. Tenemos, entonces, la primera pregunta de Alberto pregunta, ¿cómo podemos saber si hay vida en otros planetas sin ir allí? Esa van a tener que contestar como profesores de ciencia, dando argumentos sobre la naturaleza de la ciencia. Bruno pregunta, ¿no deja de decir que Profe, favoreces? Dígame. ¿puede mostrar la app, porfa, para sacar una fotito? Ya, espera. Ahí. En todo caso la van a tener en la Gracias. PPT. La PPT se las envío enseguida, así que ahí la sacan, ¿ya? Las preguntas. La letra B, Bruno pregunta, ¿no dejas de decir que favoreces la explicación más parsimoniosa? ¿A qué te refieres cuando un profesor dice eso? Recién lo comentamos, la parsimonía, ¿ya? Después, ¿cómo es que los científicos siempre están cambiando de opinión? ¿Cómo le explicamos eso a los niños? ¿Por qué ocurre eso? ¿Los científicos votan para ver quién tiene la razón? Eso lo pregunta Daniela. Elías le pregunta al profesor, mi hermano dice que puede levantar 500 kilos con una mano. ¿Cómo puedo usar la ciencia para averiguar si es cierto? Fabiola pregunta, mi vecino lee el horóscopo todos los días. ¿Cómo puedo convencerle de que es una pérdida de tiempo? La Gabriela pregunta, ¿los científicos siempre tienen la razón? Y por último, Héctor, que se le olvidó la pregunta. Así que el que eligió la letra H va a tener que contestar solo 3. Pucha, Héctor. Oh. Bastián, Alexis, Benjamín, la Carla. Solo se quedan con 3. Ya, entonces, como les decía... La Kelly se escribió sus letras en el texto. O sea, en el chat. Vale, los reviso enseguida. Entonces, como les decía, con eso hacemos el cierre de lo que es la naturaleza de la ciencia, estas grandes ideas que son muy importantes, ¿ya? Y que como profesores van a tener esta responsabilidad enorme de tener que entregárselas a sus estudiantes cuando estén en los colegios. Como les decía en un comienzo, entonces, ahora después vamos a hacer una actividad, una actividad práctica que también tiene que ver con la naturaleza de la ciencia, pero ya con una actividad de colegio, de una secuencia didáctica que vamos a revisar, y que sería la última actividad para el portafolio. Algo está aquí titilando, no sé si alguien... Acá está el chat. Ah, no, están comentando. Profe. Entonces, dígame. Voy a entrar desde mi computador, ¿me acepta? Perfecto, pero ahora vamos a hacer el break, porque lo vamos a hacer más temprano ahora, ¿vale? Ya. Entonces, vamos a hacer un break de 15 minutos. A las 9:05 nos juntamos, ¿vale? Para hacer la segunda parte, que es la actividad final de la primera parte del portafolio de evidencias. ¿Ya? Así que a las 9:05 nos juntamos. Bueno, la importancia que ustedes le dan de llevar esto a la cancha. Nosotros lo vamos a trabajar en el aula escolar con nuestros estudiantes de verdad. Entonces, voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar en hacer una reformulación de una secuencia de aprendizaje, donde vamos a reformularlo para incorporar los temas de la naturaleza de la ciencia, lo que hemos visto hasta ahora, estos elementos, estas grandes ideas que nosotros queremos que la ciudadanía se empape y las entienda en profundidad. Entonces, vamos a trabajar con el programa de estudio de octavo básico. Ustedes si han visto programas de estudio, que imagino que sí, que ya lo han estado revisando algunos. Se trabajan por ejes, el eje de la biología, de la física y de la química, que se transita durante todo el aprendizaje escolar y que va en niveles de profundidad, ¿no es cierto?, y de complejidad de menor a mayor en el trabajo de la ciencia. Vamos a trabajar específicamente el eje de la ciencia física, lo que es electricidad y calor, y en el objetivo de aprendizaje 11 de ese eje, ¿ya? ¿Qué dice ese objetivo de aprendizaje? ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan allí? Nosotros queremos que desarrollen modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando la forma en que se propaga, es decir, los procesos de conducción, convección y radiación, los efectos que produce, la cantidad de calor cedida y absorbida, objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a los seres vivos y a los objetos, su diferencia con la temperatura a nivel de partícula, y mediciones de temperatura usando termómetros y usando también las escalas de medición correspondientes. Eso es lo que se espera del objetivo de aprendizaje 11. Entonces, el programa de estudio trae una propuesta de una actividad, de una secuencia de aprendizaje para trabajar en el aula, que es una secuencia de una actividad experimental en la cual los estudiantes van a trabajar la conducción del calor. Nosotros vamos a trabajar en esta clase con esta propuesta que nos hace el programa de estudio de Ciencias Naturales de octavo, de conducción del calor. ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, vamos a hacer, esto corresponde a la tarea 8, ¿no es cierto?, y final de esta primera parte del portafolio, donde vamos a reestructurar esta actividad incorporando preguntas o acciones. Ustedes pueden ver si son preguntas o son acciones, pero generalmente son preguntas que contribuyen a la comprensión de la naturaleza de la ciencia, que es lo que nosotros hemos estado viendo durante este primer periodo. ¿Por qué hacer esto? Porque la literatura o la teoría nos muestra que generalmente el trabajo de hacer comprender lo que es la naturaleza de la ciencia a los estudiantes, tanto a nivel de enseñanza básica y enseñanza media, se hace de manera implícita. Es decir, se piensa que solamente con involucrar a los estudiantes en una actividad como la que está planteada acá en el programa de estudio, con eso basta, ¿no es cierto?, para involucrarlos en lo que es la naturaleza de la ciencia y cómo funciona la ciencia, ¿ya? Pero resulta que esta postura ha sido ampliamente criticada porque se plantea de que no se plantea un mínimo esfuerzo intencional para promover esos aprendizajes en los estudiantes, ¿ya? Y que sepan realmente cómo funciona la ciencia. Y por lo tanto, para que sea más eficaz, nosotros debiésemos hacer explícito en una secuencia de aprendizaje algunas preguntas o algunas acciones que nos permitan de manera explícita que los estudiantes entiendan cómo funciona la ciencia y sacar esa visión estereotipada de la ciencia que hemos visto, ¿no es cierto?, y que se arrastra en la ciudadanía y que sigue y permanece en el tiempo. Entonces lo que van a hacer ustedes, vamos a hacer un trabajo grupal. Primero, a ver, voy a dejar de compartir para mostrar. Este experimento que ustedes ven allí es un experimento que tiene varias propuestas. Por ejemplo, acá yo encontré una en YouTube que es muy parecida.
la pueden ver, a la que propone el plan de estudio, ¿ya? Con algunas adecuaciones o algunos elementos que digamos que son particulares. En este caso, la diferencia particular es que la conducción del calor en este experimento lo que se hace es realizarlo a partir de 2 varillas que son de diferentes materiales, entonces para ver cuál conduce más rápido el calor a partir de la observación del estudiante y el desprendimiento, ¿no es cierto?, de la cera que está suspendida en la varilla. Entonces, este experimento tiene varias variaciones, adecuaciones que ustedes pueden encontrar en diferentes canales, no sé, o guías, pero el concepto finalmente que se quiere del objetivo de aprendizaje para los estudiantes es el mismo, ¿ya? Es ver cómo, ¿no es cierto?, los diferentes materiales conducen de diferente manera el calor y cómo eso se puede ejemplificar o se puede demostrar mediante un trabajo experimental, ¿ya? Yo les envié a ustedes un correo donde les envié la guía de trabajo, que no sé dónde la tengo aquí, no la tengo aquí, ¿ya? Donde lo que les expongo en la guía de aprendizaje, en la guía de trabajo, es que ustedes van a reestructurar la actividad incorporando explícitamente alguna acción en esa guía, en esa misma guía, la van a reestructurar ¿para qué? Para que los estudiantes puedan diferenciar entre observación e inferencia, en que puedan reconocer la importancia de las pruebas empíricas en la construcción del conocimiento científico, y que también puedan reflexionar y reconocer la importancia de la imaginación y la creatividad de los científicos cuando hacen construcción de conocimiento de la ciencia, la importancia de habilidades de planificación, recopilación de datos, como necesidad para llegar a acuerdos y tomar decisiones, tanto en el diseño experimental como en la recogida e interpretación de los datos, ¿ya? Cómo la ciencia afecta y también cómo es afectada por las circunstancias de cada momento histórico, y cómo el conocimiento científico es provisional y evolutivo. Ustedes van a observar, ¿no es cierto?, esta guía, esta secuencia de aprendizaje que yo se las envié a sus correos, la van a leer detenidamente, va a ser un trabajo grupal, yo ahora voy a determinar los grupos de manera aleatoria, van a revisar las etapas de esta experiencia como está, y van a ver cómo pueden ir incorporando estos elementos que yo recién les acabo de comentar sobre la naturaleza de la ciencia. Es decir, en qué etapa pueden ir incorporando quizás alguna pregunta o alguna observación o incluso alguna actividad anexa específica que pueda contribuir para que nosotros podamos incorporar de manera explícita la naturaleza de la ciencia en la reflexión de nuestros estudiantes de octavo básico cuando trabajan este experimento de conducción del calor. Yo les envié, como les digo, por correo esta guía donde está esta secuencia del ministerio y está, digamos, la primera hoja con los elementos que tienen que incorporar. Les mandé un PDF y también un Word. ¿Para qué? Porque de aquí, antes que hagamos la plenaria, ya para que hagamos el comentario de cómo cómo incorporarlo explícitamente, yo necesito que me envíen el trabajo que hace cada grupo de trabajo en ese Word. Ya entonces ahí viertan sus comentarios, todas sus ideas, cómo creen ustedes que se puede estructurar o qué preguntas se pueden incorporar para incorporar estos elementos de la naturaleza de la ciencia. Profe, Dígame. ¿Cuánto tiempo cree usted que se demorarían los estudiantes en responder esas preguntas? Esas preguntas generalmente son plenarias y por lo tanto son rápidas de hacer. No debiesen demorarse mucho porque además que no las comparten todos, sino que las hacen así como en un trabajo de reflexión grupal. Son muy rápidas. Porque digamos, es conversación, es guiar una conversación. No es que escriban o que planteen, digamos. Porque, o sea, yo digo porque típico que cuando nosotros nos han hecho, y también en el colegio nos han hecho este tipo de experimentos así, de laboratorio, de física o de química,
Típico que, clásico, que nos dicen que hay que responder unas preguntas en una hoja, Sí. probablemente nos las pasen impresas, Ujú. y nos dicen que tenemos que entregarlo al final de la clase. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos hacen el experimento súper rápido, sin realmente digerir lo que están haciendo, solo para responder la cuestión. Bueno, ese es uno de los grandes zapatos chinos que tiene el sistema educativo en relación a la cantidad de contenidos que tenemos que abordar en un tiempo tan, digamos, acotado, y que nos hace que muchas veces, muchas experiencias, digamos, como dice Camilo, se realicen muy a la rápida y sin digerir en el fondo lo que queremos que ellos piensen. Y eso también me da también la idea de comentarles que a partir, digamos, de lo que viene de la próxima unidad, lo que vamos a trabajar son las grandes ideas de la ciencia, es decir, que nosotros en este mar inmenso de contenidos que tenemos que trabajar, nosotros finalmente como profesionales tenemos que entender de que son grandes ideas las que tenemos que dejar afianzadas en los estudiantes. Si bien no vamos a alcanzar a pasarlo todo, nunca se alcanza a pasar todo, sí tenemos que proveer de pasar estas grandes ideas, que son estos conceptos que son muy esenciales. Y para este trabajo específico que estamos haciendo, ustedes se van a fijar que esta secuencia de aprendizaje también les pide a los estudiantes contestar algunas preguntas, y que seguramente los profesores a lo mejor se lo van a pedir contestar en una hoja, pero eso también va a depender de ustedes cómo van a ir recopilando esa información para hacer sus evaluaciones formativas, por ejemplo, para ver qué tanto aprendieron. Y que el foco siempre tiene que ser que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender, en este caso conducción del calor, pero no dejar de lado, ¿no es cierto?, estas reflexiones que van fortaleciendo sistemáticamente lo que ellos entienden, cómo es la ciencia y cómo funciona la ciencia, que es fundamental, ¿ya? Así que lo van a revisar. Yo creo que ustedes en... ¿Cuántos minutos? Son las 9:20. Media hora. 9:50. A las 9:50 yo les voy a mandar un mensaje por interno para que ya me envíen el Word. ¿Ya? Este Word con ustedes, con sus comentarios. ¿Qué harían? ¿Ustedes qué le incorporarían a esta secuencia de aprendizaje? Y luego la revisamos en la plenaria. ¿Vale? Hasta las 9:50. Voy a hacer los grupos aleatorios. ¿Puede ser un solo párrafo? ¿Perdón? ¿Puede ser un solo párrafo? Puede ser un solo párrafo, una pregunta, dos preguntas, como ustedes piensen que ustedes intencionarían. No tiene que ser algo que los estudiantes tengan que escribir, nada. No, ustedes en la clase, por ejemplo, dicen en este punto yo incorporaría esto. Les preguntaría a los estudiantes que hagan esta reflexión, no sé. Ya, o sea, puede ser una reflexión o que el mismo experimento tenga algo extra. Exacto. Vale. Incluso sale en la guía que si ustedes identifican que la guía ya incorpora esa reflexión, de ese aspecto de la naturaleza de la ciencia, ustedes indíquenme cuál es la actividad que hace que los estudiantes trabajen ese indicador. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces a 9:50 les envío el mensaje para que nos juntemos y hagamos la plenaria, y ahí me envían sus documentos, ¿vale? Intentar de que ellos mismos a través de sus reflexiones vayan visualizando estas situaciones. Nosotros teníamos entonces un programa de estudio de octavo básico donde nos entregaban una secuencia didáctica para trabajar lo que era la transferencia de calor. Y si nosotros analizábamos esa secuencia propuesta para el trabajo en clase, teníamos que primero visualizar, cuando ustedes leyeron, si se intencionaba el trabajo de la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo trabaja la ciencia, para que los estudiantes reflexionaran a partir de ello. Y si no, se invitaba, ¿no es cierto?, a que ustedes hicieran algunos comentarios, alguna reformulación o alguna observación que permitiera generar ese pensamiento, ese conflicto cognitivo en sus estudiantes, para que entiendan cómo funciona la ciencia, cómo es la naturaleza de la ciencia. Entonces, la primera que ustedes tenían que realizar era proponer cómo trabajamos la diferencia entre observación e inferencia en la ciencia a partir de esta secuencia didáctica, de una manera explícita. ¿Cómo explicitamos que los estudiantes entiendan cuál es la diferencia entre observación e inferencia en ciencias?
¿Alguien que pueda hacer algún comentario de alguno de los grupos? Ya, profe, ya hago un comentario. Valentina. Con mi grupo encontramos que sí está planteada en el desarrollo de la actividad, la observación y la inferencia, pero sí le agregaríamos como un tipo de pregunta guía para que ellos puedan diferenciar y les quede como bien, ¿cómo decirlo? Como bien planteada la idea de qué es una observación y qué es una inferencia dentro de lo que Vale. ellos van desarrollando dentro de la actividad. ¿Ya? ¿Y qué pregunta pusieron? O sea, la dejamos ahí porque la verdad es que seguimos avanzando porque nos vimos como pilladitos de tiempo, ¿Vale? pero dentro de la pregunta, una de ellas podría ser qué es lo que ellos reconocen dentro de la actividad como una observación y qué reconocen ellos dentro de su actividad como una inferencia. Obviamente van a haber errores y eso, pero para eso uno está para irlos corrigiendo e irlos como orientando. Pero partiríamos por eso para que ellos como que les quede como bien clara la idea de qué vendría a ser una observación y cuál es una inferencia. Ya. Como el desarrollo de esta estrategia profesional de promover estos aprendizajes es inicial en ustedes reconocen que conocen el contenido, pero la dificultad es cómo lo enseño, cómo lo traspaso a la sala. Yo les voy a dar alguna sugerencia, pero eso implica que cuando ustedes hagan su portafolio, ojalá no desechen lo que ustedes han hecho, que lo tengan como guía y que a partir de las sugerencias que yo les voy a entregar, ustedes enriquezcan después su reflexión y su aprendizaje, ¿ya? Pero por favor, ojalá no pongan solamente lo que yo voy a poner, sino que además siempre recuperen el trabajo que ustedes hicieron, porque es importante para darse cuenta cómo yo avanzo en mi aprendizaje profesional, ¿ya? Porque finalmente vamos a entender a partir de estos ejercicios que nosotros podemos entender muchas cosas, pero que es difícil desarrollar la estrategia profesional para trabajarlo en el aula, y también vamos a dar soporte al convencimiento de que no cualquier persona puede ser profesor. Es decir, puede haber un enfermero que puede saber mucha de ciencia, un médico también puede saber mucho de ciencia, pero el ser profesor es otra cosa, necesitas otras herramientas, ¿ya? Para generar, por ejemplo, este tipo de aprendizajes en los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de diferencia entre observación e inferencia, lo que dice Valentina, muy bien, es decir, ellos identificaron de que se trabaja, ¿no es cierto?, en que los estudiantes hagan observación, hagan inferencia, pero que lo pondrían como una pregunta aparte, ¿no es cierto?, que guiaría para que ellos reflexionaran que realmente están observando o están infiriendo. Aquí una propuesta es que ustedes pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué esperan ellos observar exactamente con este experimento? Previamente a que lo realicen, quizás pueden hacer esa pregunta. ¿Qué esperan observar con este experimento? O también realizar otra pregunta. ¿Qué los ayudará a contestar a la pregunta planteada en la actividad? ¿Lo que observen o lo que deduzcan a partir de la observación? Estas dos preguntas, por ejemplo, si nosotros las incorporáramos a este experimento, a esta secuencia didáctica, ayudaríamos a los estudiantes a desarrollar la diferencia clara y que ellos sean conscientes en la diferencia entre una observación y una inferencia. Porque lo estamos, digamos, obligando a que se posicionen al respecto. ¿Ya? Eso, por ejemplo, son dos preguntas que podrían, que en la literatura hay investigadores de didáctica que lo han realizado y que, por ejemplo, se concluye que se podrían realizar preguntas de este tipo para que los estudiantes entiendan cómo funciona la ciencia a través de la observación y la inferencia. Luego estaba que tenían que trabajar la importancia de las pruebas empíricas en la construcción del conocimiento científico, ¿ya? También en esta actividad claramente se trabajaron, ¿no es cierto?, con pruebas empíricas. Ellos hacen un soporte de un experimento, ¿no es cierto?, donde ellos tienen que observar, donde tienen que sacar datos, etc. Entonces la pregunta es si se trabajaba esto o si ustedes agregarían alguna pregunta o alguna actividad para promover este razonamiento de la importancia de los datos.
Entonces, Gerald, ¿está por ahí? Sí, justo pasó una guía. En tu grupo, ¿cómo visionaron esta reflexión en el trabajo de esta secuencia? A ver, el trabajo nosotros igual lo hicimos por separado, pero aquí le diré la respuesta. La importancia es para empírica. Nosotros dimos recolectar datos a través de las experiencias cotidianas, ¿Ya? como dar ejemplos que podemos encontrar en nuestros hogares, o por qué se calienta, por ejemplo, la cuchara cuando la dejamos dentro de una taza de té caliente, por qué se derrite un hielo en nuestras manos cuando estamos en clases remotas, por qué se calienta nuestro computador o nuestro dispositivo mientras lo usamos. La prueba empírica igual son que uno tiene a la mano pero no lo puede comprobar. Entonces, cosas tan cotidianas a uno lo ayudan igual a formularse preguntas, y en la cotidianidad obviamente es muy común eso. Ya, perfecto. Entonces, ustedes a esta secuencia didáctica le incorporarían, digamos, que los estudiantes trabajaran más en la obtención de datos a partir del trabajo de su entorno, como un Sí. ejercicio. Aparte de Ya. eso, de las cosas que uno hace todos los días, como servirse desayuno, pueden servir también para que ellos mismos se empiecen a cuestionar el por qué suceden las cosas. Ya. Bueno, quisiera hacer una observación, digamos, a partir de esto, pero que involucra a la actividad en general, porque un compañero me comentaba y me decía, pero ¿cómo vamos a hacer todo esto en una sesión de clase? No, este ejercicio es un ejercicio para que ustedes tengan herramientas para generar preguntas, para el desarrollo de preguntas que generen este conflicto cognitivo en los estudiantes, de reflexión de estos elementos de la naturaleza de la ciencia. Pero no significa que en esta actividad ustedes vayan a hacer todas estas preguntas, ¿ya? Seguramente en otra actividad la podrán hacer en otro contexto, pero a ustedes les sirve para entender que en una secuencia didáctica se puede intencionar esta reflexión, ¿ya? Para que los estudiantes entiendan cómo funciona la ciencia. Ya, perfecto. Yo, dentro de lo que podría sugerir para el desarrollo de esto es, por ejemplo, algunas preguntas que tienen relación, por ejemplo, ¿qué les ha aportado la realización de esta experiencia con vistas a contestar la pregunta que se planteaba al inicio de la actividad? Porque ellos se planteaban una pregunta al inicio de la actividad. Entonces, ¿qué les ha aportado la realización de esta experiencia? Entonces ahí, digamos, va a salir el tema de que ellos tienen datos. Ellos hicieron observaciones que les dieron datos que les permiten contestar la pregunta. También, ¿se quedan ahora más satisfechos respecto a la comprensión del fenómeno que si solo lo hubiesen estudiado por el libro o simplemente lo hubiera explicado el profesor? ¿Cuál es la diferencia de que ellos hayan trabajado en las pruebas empíricas a que solamente estudien eso en un libro de texto? Que le diga, esto ocurre, el metal te remite el calor más que, no sé, que el vidrio. ¿Por qué que quedan más satisfechos? Entonces ahí, en el fondo, en ambas preguntas, se trabaja o permite que el estudiante entienda que en el trabajo de la ciencia, las pruebas empíricas, lo que son los datos, son fundamentales para cerciorarse, digamos, de lo que nosotros queremos aprender, de lo que queremos conocer. Luego decía, la importancia de la imaginación y la creatividad de los científicos en la construcción del conocimiento científico. Ay, no sé, aquí Benjamín Sepúlveda. A ver si me puede comentar algo de lo que conversaron en su equipo, en su grupo. A ver, y la importancia de la imaginación y creatividad de los científicos en la construcción del conocimiento científico. Por ejemplo, nosotros, antes de presentar el experimento, formulábamos la pregunta de cómo podríamos evidenciar la conducción del color en un experimento científico. O sea, el cómo. Ya. No, antes de realizarlo.
Que ellos inventaran así como una experiencia. Claro. Vale. Y comentar que en base a sus experiencias propias, ¿en qué situaciones han percibido la conducción del calor? Ya, perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, que podemos hacer preguntas, como decía Benjamín, que ellos mismos, por ejemplo, si se les ocurre alguna manera de comprobar la capacidad de los materiales para transferir calor, esa es una actividad también que es muy indagatoria, que va muy es muy potente porque le permite al estudiante incluso, nosotros hacemos en algunos talleres con profesores donde se les pone una mesa con todos los elementos, pero tú no le entregas cómo se va a hacer el modelo de experimento, sino que ellos con todos los materiales empiezan a intentar montar, ¿no es cierto?, una experiencia que les permita comprobar su idea. ¿Ya? Esa es una manera muy importante porque les permite entender que los científicos partieron así, que a nadie se les entregó un experimento dado, sino que ellos tuvieron que encontrar la manera de idear un experimento, una experiencia para comprobar su hipótesis o la idea que ellos tenían. ¿Ya? Y también una pregunta, por ejemplo, que se puede incorporar es, ¿en qué creen que se basan los científicos para hacer... Ay, perdón. Para hacer sus comprobaciones de una manera u otra. ¿Ya? Es decir, ¿por qué lo hacen de esa manera y no de otra? Entonces ellos finalmente en ese tipo de discusiones se dan cuenta de que la ciencia es súper plástica y que finalmente, así como ustedes están mostrando ese experimento, quizás podría ser otro experimento distinto, pero que también va a cumplir la misma función. ¿Ya? Y por lo tanto ahí la imaginación y la creatividad siempre es muy importante en la ciencia, porque si no seguiríamos manejando los mismos experimentos, ¿no es cierto?, repetitivos y no avanzaríamos. La ciencia para avanzar necesita de imaginación y creatividad. Luego tenemos la importancia de habilidades de planificación y recopilación de datos, así como la necesidad de llegar a acuerdos y tomar decisiones, tanto en el diseño de la experiencia como en la recogida e interpretación de los datos. ¿Ya? Esto es lo que es el carácter subjetivo que tiene la ciencia. Alejandra Fredes. ¿Está la Alejandra? No está. Eliezer. Tampoco. Camilo. Aquí estoy. Camilo, ¿qué conversaron en tu equipo de esto? La verdad, profe, es que no pudimos conversar nada por falta de tiempo, así que como Ya. que cada uno respondió una y ahí me tocó la Yo última. respondí esa. Ya, Si quiere Javiera. responda. Ya, Javiera, dile Ya. tú. Los puntos de la pregunta B que se señalan en la guía, yo encontré que hacían al estudiante tomar la importancia de lo que era la planificación, la recopilación de datos y la toma de decisiones, porque señalaban que, por ejemplo, el estudiante tenía que registrar la predicción y los argumentos que la respaldaban, tenía que observar y registrar lo que ocurría con los clips, y también señalaba la guía que tenían que decidir cuál de estos materiales era el mejor conductor del calor. Entonces ahí se veían como obligados a tomar la decisión de elegir. Ya. Eso señalé yo, que estaba señalado en la guía y que tenía que ver con lo que pedía el punto. Ya, perfecto. Claramente está señalado que ellos tienen que trabajar en eso, pero el problema y que radica y que también se identifica, por ejemplo, en esta secuencia didáctica, que sigue siendo criticable el hecho que no se genera una reflexión intencional al estudiante de la importancia de ese trabajo, sino que se trabaja de manera implícita.
Entonces recuerden que nosotros tenemos que intentar de avanzar, porque esto implícito en la historia de la educación científica no ha funcionado, entonces hay que tratar de hacerlo explícito. Y una manera de poder hacerlo explícito es, por ejemplo, preguntarle, ¿cómo decidieron cuál era la distancia que debía haber entre la llama de la vela y los clips en la varilla para hacer la investigación? Entonces ahí tú le generas que ellos tengan que pensar en que eso era importante, esa decisión, esa planificación. ¿Cómo se organizaron para medir los tiempos? No es lo mismo organizarse de una manera que organizarse de otra. ¿Comprobaron si se obtienen los mismos resultados cambiando la distancia entre la vela y los clips? Porque esas son decisiones que tienen que tomar, que se toman en la ciencia. ¿Creen que para comprobar la validez de una hipótesis es suficiente con hacer el experimento una sola vez, como lo hicieron ellos, por ejemplo? ¿Por qué creen que los científicos repiten muchas veces el mismo experimento? Entonces, todas estas cosas, todas estas preguntas, si bien el experimento hacía que los estudiantes trabajaran con datos, recopilaran información, no hacía la reflexión explícita. Y ese es el paso que tenemos que intentar dar para mejorar la alfabetización científica de la ciudadanía. De que ellos entiendan, hoy qué importante es lo que cómo nos organizamos, hoy qué diferente es o por qué definimos esos tiempos. ¿Por qué definimos esas distancias, por ejemplo, de cómo organizamos? ¿Qué pasa si lo hacemos de otra manera? Porque eso finalmente es la esencia del trabajo de la ciencia, del trabajo científico. ¿Ya? Súper bien, Javiera. Después, ¿cómo la ciencia afecta y es afectada por las circunstancias de cada momento histórico? Acá es donde se estaban agarrando de cabezazos muchos. ¿Ya? ¿Qué hora es? Bueno, son las 10:18, así que voy a comentarlo. En este aspecto, algunas de las reflexiones que se podrían realizar para trabajar esto es hacer algunas preguntas, por ejemplo, por el interés que hay hoy en día, por ejemplo, para investigar el comportamiento térmico de los materiales, así como nosotros estamos viendo cómo se comportan estos materiales para conducir el calor. Lo comentaba en algunos de los grupos de las salas cuando entré. No es lo mismo, por ejemplo, para lo cual querían dar explicación en la Edad Media, por ejemplo. En la Edad Media necesitaban saber el comportamiento térmico de los materiales para algunos usos específicos, de algunos instrumentos o de algunas herramientas, ¿no es cierto? Pero hoy en día el interés que tiene estas investigaciones son para generar otro tipo de conocimiento, otro tipo de avances. Entonces, esto es una pregunta, por ejemplo, que puede ser poderosa para que los estudiantes entiendan que el estudio del comportamiento térmico para lo que lo hacían, ¿no es cierto?, sus bisabuelos, no es lo mismo para lo que lo hacen ellos. Es decir, hay otros intereses. Y la ciencia se ve imbuida, ¿no es cierto?, en el contexto histórico en el que vive. ¿Creen que tiene el mismo interés que hace 100 años y por qué? ¿Ya? Esos son algunos tipos de preguntas y que se pueden, si ustedes empiezan a ver estas preguntas, la pueden utilizar para muchos experimentos en muchos tipos de experiencias distintas que hagan. Y van a estar haciendo esta reflexión en los estudiantes, digamos, de que en el fondo la ciencia responde a un momento histórico particular y a ciertas necesidades que tenemos como sociedad en el momento. Hoy día necesitamos generar baterías que nos permitan que los autos eléctricos tengan mayor autonomía y por eso se requiere, por ejemplo, saber cuál es la conducción térmica de los materiales para que sean más resistentes, pero en la Edad Media seguramente eran otros problemas, eran otros pensamientos, otras problemáticas que tenían que enfrentar. Luego dice, ¿cómo el conocimiento científico es provisional y evolutivo? ¿Cómo podemos trabajar esto en una secuencia didáctica, por ejemplo, como la planteada de la conducción del calor de octavo básico? También con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿creen que si en vez de los materiales y artilugios usados para esta actividad hubiesen utilizado otros más sofisticados, como los que utilizan los científicos en su laboratorio, los resultados hubiesen sido mejores o diferentes? ¿Creen que siempre se ha sabido lo mismo sobre el calor o ahora sabemos más sobre él que antiguamente? ¿A qué creen que se debe esto? ¿Ya?
Entonces también le genera, ¿no es cierto?, este pensamiento a los estudiantes que tienen que intentar siempre estar visionando de lo que ellos están haciendo ahora. Digamos, no siempre ha sido así en la ciencia no es la verdad, sino que es un acercamiento, una interpretación del mundo natural de acuerdo a las herramientas que tenemos en cada momento histórico. Nosotros ahora, ¿no es cierto?, tenemos algunas herramientas, seguramente en 100, 200 años más habrán otras que nos permitan acercarnos mucho, mucho mejor. Por eso, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, nosotros, Plutón era un planeta y ahora ya no lo es. ¿Ya? Porque las cosas van cambiando. Dígame. Entonces, esto incluye también cómo evolucionó la práctica del experimento. También, claro, porque finalmente, recuerden que cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la ciencia, de que nosotros explicamos frente a nuestros sentidos, pero también a los artefactos que nos han permitido ampliar estos sentidos, esto también incluye los elementos de experimentación, que va a ser distinto, va a ser diferente, y eso nos va a ir dando, vamos a ir evolucionando y vamos a poder dar mejores respuestas. No la verdad, sino que mejores respuestas a nuestro entorno, en base a datos y a evidencia. Y por último, creo que quedaba algo más. No, esa era la última. Bueno, si se dan cuenta, entonces, cuando nosotros hablamos de naturaleza de la ciencia, que era la clase final hoy de este tema, nosotros podemos saber mucho de la naturaleza de la ciencia y entender muy bien, pero cuando tenemos que explicitarlo y hacerlo explícito en nuestras clases, eso se hace difícil, porque generalmente las clases están enfocadas a abordar un contenido específico, por ejemplo, la conducción del calor. Y nosotros no podemos descuidar ese contenido específico porque lo tenemos que trabajar con rigurosidad, pero de cierta manera, de manera explícita, también tenemos que avanzar siempre en esta discusión permanente de cómo funciona la ciencia a los estudiantes. Porque de 100 estudiantes, solamente 3 van a elegir carreras científicas, los demás van a ser filósofos, van a ser periodistas, van a elegir otros tipos de carreras, que sin embargo son fundamentales para el desarrollo social y de la humanidad, y por lo tanto requieren tener estas ideas base de cómo funciona la ciencia. Y así nos evitaríamos grandes problemas como los que tenemos hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, cuando encontramos personas, por ejemplo, que aducen que la mascarilla, por ejemplo, te va a matar, el uso de la mascarilla porque te acidifica la sangre, porque en el año 1800 un científico lo dijo, ¿ya? Es decir, porque no entendemos de que en la sociedad no se entiende de que la ciencia está imbuida en el contexto histórico, porque no se entiende que la ciencia no es una verdad, sino que es un acercamiento, ¿no es cierto?, a dar respuestas en base a datos, a explicaciones. Entonces, todos esos elementos son los que nosotros como profesores tenemos que generar fuertemente entre nuestros estudiantes de primaria, de enseñanza básica y secundaria, de enseñanza media. Porque ellos luego van a ser las personas que van a tomar decisiones, que van a ser políticos, muchos de ellos, y que van a tener que tomar decisiones informadas y tienen que entender cómo funciona la ciencia, porque si no, digamos, nos estamos retrasando mucho en generar avances y nos generan muchos problemas también, ¿ya? Así que lamento mucho de que haya sido un tema muy recurrente el tema de la naturaleza de la ciencia durante toda su formación, pero créanme que es algo muy necesario y que lo van a tener que seguir viendo y seguir analizando. Ahora, el trabajo que hicieron en grupo, cuando hagan su trabajo en su portafolio de evidencia de aprendizaje, pueden tomar estas preguntas que yo les entregué, por ejemplo, como guías para trabajar ese pensamiento, pero hagan su reflexión en el fondo de que es difícil, no es fácil. Es difícil que lo que yo sé, lo que yo entiendo, poder explicarlo a otra persona, y para eso se tiene que generar una reflexión permanente en la ciudadanía, ¿ya? Así que terminamos la primera unidad del programa de estudios de didáctica de las ciencias naturales 1 y luego comenzamos la semana subsiguiente, porque la próxima es desde conexión. Comenzamos con la unidad número 2. Así que la próxima semana, en el tiempo que puedan, me hacen llegar sus portafolios, ¿ya? La fecha está para el día martes porque es el día de clase, pero no tengo problemas durante la semana si tienen algunas otras actividades, otras entregas que me puedan ir haciendo llegar, pero sí durante la próxima semana, ¿ya? Por favor. Ya, profe.
Así que ahí se organizan que durante la próxima semana cierran este primer trabajo. Cualquier consulta al correo electrónico, no hay ningún problema, ¿ya? Y yo les voy a subir los archivos que trabajamos hoy día, la PPT y la guía, los subo al Drive que tenemos compartido. Ya chicos, que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos vemos la semana subsiguiente. Ya, ¿Vale? Perfecto, chao. Que estén muy bien, Gracias, profe. cuídense mucho, Igual. que estén muy bien. Profesora.